Las famosas redes sociales. Son aplicaciones que permiten a personas distantes en todo el mundo, a través de Internet, encontrarse y reconectarse con contactos perdidos. Y permite publicar pensamientos y darse a conocer. Si los poderosos, la serpiente antigua, el hermano mayor de la memoria orwelliana, había tramado un plan para robar los datos y catalogar a todas las personas existentes en el mundo, desafiando todas las leyes de privacidad, no podrían haber ideado un sistema mejor. Una vez que te hayas inscrito, sus dueños y creadores entran en conocimiento de todo lo que te concierne, cada uno de tus pensamientos, incluso de las cosas que amas y todas las cosas que dices. Y lo más absurdo es que son ustedes mismos a decírselo espontáneamente. Yo camino entre vosotros desde los albores de los tiempos. Vengo de un mundo de un tiempo muy lejano. Vi galaxias disolverse como polvo y nacer nuevas luces de sus cenizas. He visto civilizaciones nacer de civilizaciones, crecer y luego corromperse, para luego crear nuevos vínculos, nuevas estrategias de conocimiento, y me infiltré en las tierras inexploradas de vuestra razón sin sentido, en la frontera entre el delirio y la realidad. La mayoría de ustedes no saben que detrás cualquier evento hay un sistema antiguo de poder milenario que no solo los ha creado, pero que además los mantiene separados unos de otros, creando deliberadamente tensiones que destruyen a cualquiera que intente despertar de este sueño antiguo y primitivo, de que tú eres conciencia eterna. Pero, sobre todo, alimenta esa sensación de impotencia en ti y de soledad, esa falta de comunicación y esa insensibilidad emocional que veo esparcirse como una furtiva epidemia, en cada esquina de la calle, en la plaza, en la televisión, en el deporte, en la música, en las ceremonias religiosas y ritos de cualquier tipo. Veo islas que se encuentran y desencuentran sin saber que son uno parte del otro, bajo ese mar de incomprensiones, de confusiones y de egoísmo que los mantiene separados. Debo decir que de estupideces a lo largo de los siglos han hecho muchas. Pero de la cual quiero hablar contigo ahora es quizás la más absurda y sin sentido. Después de haber luchado por la libertad, por los derechos del ser humano y por un mínimo de aparente democracia, aún siguieron luchando ante el grito de no queremos ser controlados y catalogados. Ley de defensa, de la ley de privacidad, de los derechos de autor. Pero la serpiente antigua sabe quiénes son sus hijos y conoce muy bien a sus esclavos. Ustedes, pequeños ladrillos de pirámides invertidas, donde todo lo que es naturalmente simple y bello se ha vuelto sofisticado e insípido. El sistema de poder de culto milenario, sin siquiera que te des cuenta, ha sondeado vuestras mentes débiles, empujándolos cada vez más profundo en el abismo del individualismo sin retorno y de la desconfianza mutua. Fui testigo de la creación de los cimientos sobre los cuales vuestras religiones están fundadas, pero nunca podría haber imaginado durante mi largo sueño que al despertar los encontraría materializadas, confundiendo aún más al ser humano. La tierra y el cielo están comprimidos hoy en una dimensión virtual llamada Matrix, en el que todos son protagonistas, engañados y a su vez cómplices de un juego de partes sin fin. Uno de los principales males de la sociedad es haberse convertido en esclavo de falsos valores, de haberse cristalizado en un agujero negro afectivo, donde el contacto social para el crecimiento interpersonal, debido a un intercambio genuino y sincero, es cercano al cero absoluto. Esos pocos contactos que permanecieron en la vida real son de tipo de relaciones de trabajo y oportunistas. También el amor ahora se ha convertido en una especie de contrato cerrado que tiene como objetivo el crecimiento económico, en lugar de un despertar de conciencia. Pero en las redes sociales, todos aparecen sonrientes y brillantes. Todos quieren hablar de sus vidas maravillosas y fantásticas,
que en la realidad no tienen. Somos islas, pero también gotas en un océano, interconectados a la fuente. A pesar de los retos y manipulaciones, somos eternos y tenemos la capacidad de alinearnos a un camino de conciencia. Es suficiente comprender quiénes somos. En el laberinto de la existencia, hemos perdido el hilo de nuestra propia esencia, olvidando conscientemente nuestra naturaleza como creadores. Somos fragmentos de una eternidad cósmica, donde cada estrella, cada galaxia, cada universo es un escenario para el juego infinito de la conciencia. Atrapados en la dualidad de la experiencia terrenal, ha llegado el momento de reclamar nuestro poder, de despertar de este sueño colectivo. Solo al reconocernos como seres eternos y empoderados, podemos proseguir con nuestro viaje cósmico. Si no lo hacemos, estamos condenados a repetir este ciclo una y otra vez. Suerte en el camino.